Muy buenos días a todos, me alegro mucho otra vez de volver a veros, qué bendición tan grande poder abrir la palabra de Dios con libertad, permitirnos el Señor tener un lugar donde reunirnos y no tener ningún temor de que al salir en la puerta habrá gente con piedras para apedrearnos o para burlarse o para... Aunque a veces en algún sentido esas pruebas pueden ser muy buenas para nosotros. Vivimos en una época en que no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, no nos gusta pasar, y no dice, es que eso es casi, parece masoquista, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que es realmente la palabra del Señor. El Señor dijo, creed en mí, yo os voy a dar paz a vuestro corazón, y advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y eso quiere decir que nuestro Señor nos dice que andemos en sus caminos, y recordad que el camino sea estrecho no significa solamente que hay que pasar un poco de largo, significa que es angosto, que es pedregoso, que es muchas veces hay tormento. El apóstol Juan, en el año 95, parece que fue más o menos cuando él murió, pero él tuvo un alumno muy destacado con él, al cual le instruyó en la palabra de Dios. Como habíamos empezado diciendo la semana pasada, el apóstol Juan pastoreó desde Éfeso esas 7 iglesias que vemos en Apocalipsis 2 y 3. Y ese alumno destacado se llamaba Policarpo. Policarpo fue uno que en el momento en que entregó su vida al Señor, le dijo, Señor, ahí está, tus manos están extendidas, yo pongo mi corazón entero en tus manos. Porque sobre toda cosa guardada, manda a la palabra del Señor que guardes tu corazón. Y no hay ninguna manera más segura, más pura y más amante que las manos del Señor para guardar el corazón de una persona. Es decir, que él dijo desde el principio, ahí están. No eran tiempos fáciles, eran tiempos en los que se pedía a cada cristiano que diera testimonio público. Una de las maneras de hacerlo, generalmente, y en la iglesia antigua así era, que en el momento en que uno se convertía, se bautizaba. Y así el bautismo era un testimonio público de la obra que el Señor había hecho en su corazón, ese bautismo del Espíritu, que ocurre en el momento de la salvación. No después con ninguna experiencia extraña, sino en el momento de la salvación. Así fue como Policarpo entregó su vida al Señor. Y desde ese momento se encontró en una sociedad que, aunque económicamente y opulentamente era judía, porque los judíos estaban siendo esparcidos por muchas ciudades, como esta era una de las ciudades de Macedonia, pues también vemos que el poder político y militar estaba en manos de los romanos en aquel tiempo. Y cuestiones de la realidad del momento es que había que confesar que César era el Señor. Y por eso se hacían templos en muchas ciudades y muchos nombres se daban a lagos, como por ejemplo cuando estuve en el lago de Galilea, el nombre del tiempo de que Roma estaba gobernando era el lago de Tiberiades, que tenía que ver con el emperador Tiberio, así precisamente. Y vemos cómo hay Cesarea, ¿de dónde viene? De los Césares, es que son nombres donde se imponía, o si querías congraciarte con el poder político y militar, pues tendrías que hacer algún edificio a esos dioses, como en Esmirna, que se edificó un templo a la diosa Roma. Vaya, no sabía que Roma era una diosa, pero aparentemente sí que vemos cómo se ha endiosado Roma durante muchos siglos en el mundo en que vivimos. Y así era. Pues Policarpo amó al Señor hasta el final y él dijo, yo no voy a confesar que César es Señor. Cristo, el Señor Jesucristo es mi Señor. No hay otro, y no es porque quiera hacer la contra, es que no hay otro Señor
Y si es que hay otros señores, son con minúsculas. Y mi Señor es Señor con mayúsculas. Señor de señores, Rey de reyes. A Él le debemos toda la honra y toda la gloria. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo número 2 y buscaremos el versículo 8 al 11. Tenemos una iglesia que se llama la iglesia sufriente, la iglesia atribulada, la iglesia que pasó en este tiempo circunstancias muy adversas. Y para sorpresa de muchos, de estas 7 iglesias, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, pasando por las pruebas que estaban pasando, pasando por las situaciones en que estaban pasando, no creían en la teología de la prosperidad. Te vas a sorprender. No creían en la teología de la prosperidad. No eran de la iglesia de la prosperidad. En medio de las dificultades, en medio de la pobreza, en medio de las tribulaciones, en medio de la situación que se encontraban, Dios los alaba, Jesucristo los alaba. Así que vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que tu Santo Espíritu inspiró al apóstol Juan para escribirnos. Gracias porque él fue fiel, siguiendo al que es fiel con mayúsculas, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, pedimos que esta palabra fiel llegue por la obra de tu Espíritu Santo, no solo a nuestra mente, sino a nuestros corazones, y se traduzca en deseos fervientes y un espíritu sirviente de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Tenemos 7 iglesias en las que suelen seguir un patrón similar en las 7 iglesias. Vemos siempre que en cada una de estas 7 iglesias tenemos en primer lugar el autor, que se describe a sí mismo, y esas características con las que se describe son características que nos hacen conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también el contenido, donde se da un diagnóstico de cómo está la situación. También se nos da o un remedio o alguna vitamina para fortalecerlos, por decirlo de alguna manera, y también tenemos promesa. Esas son las características que vemos en las 7 iglesias, promesa. Así que empieza el texto diciendo, escribe al ángel. Y ya hemos enfatizado varias veces, no es un señor con alas a quien se dirige, es realmente un responsable de esa congregación, y no ha puesto Dios, según su santa voluntad, aunque pueden haber ángeles que cuiden, pero no ha puesto Dios a ángeles que sean responsables de la dirección y guía de la iglesia. Dios llama a hombres que tienen que seguir su palabra de Dios, no añadir ni quitar, como termina Apocalipsis diciendo, y instruir a la congregación. Por lo tanto, Dios exige que esos hombres sean enteramente preparados para toda buena obra, instruir, y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que fue uno de los que pasó
por Éfeso, como dice él, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el énfasis de nuestra iglesia, la palabra de Dios, que muestra a Cristo, por supuesto. Si ponemos una cosa es la palabra, una persona es Jesucristo, una obra es la del Espíritu Santo y unos dones que Dios da a cada miembro de la iglesia para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a todos. Así que cuando dice ángel, se refiere a la palabra ángel, traducida sería mensajero, y aquí no es un ángel celestial porque ellos no pueden servir como líderes en la iglesia, y a lo que se está refiriendo seguramente son a los pastores o líderes de la iglesia. Y tengamos en cuenta que Cristo nos dice precisamente en la palabra de Dios, en el capítulo 1, que dice que tiene las 7 estrellas, que el capítulo 1, versículo 20 nos dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, los tiene en su mano derecha. Una de las cosas que nos enseña esto es una verdad muy importante que indica que Él está sobre los pastores y les pedirá cuentas a ellos. Y es una de las verdades que debe de tener en cuenta no solo el pastor, sino también la congregación. Y el apóstol Pedro lo enseña en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el que manda sobre la vida de los pastores, dice que esos pastores que hayan sido fieles, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es lo que el Señor pide. Por eso el Señor exige de alguna manera doblemente al pastor. Y por eso el apóstol, Santiago mismo dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarrearéis condenación para vuestras vidas si no estáis andando fielmente y conociendo fielmente la palabra de Dios y enseñando fielmente la palabra de Dios. Tiemblo cada vez que estudio algo y digo, no quisiera nunca en la vida instruir ni enseñar algo que fuera contra la palabra de Dios. Recordad que estamos aquí, y esto es muy importante, de parte de Dios y delante de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo estoy aquí hablando de parte de Dios, la palabra de Dios, y Dios, en este caso Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que está en medio de los 7 candeleros, o sea, que quiere decir que está en la iglesia. Estoy predicando como si Cristo estuviera ahí delante. Y siempre me hace pensar qué importante es. Imagínate que termina el culto y el Señor Jesucristo se levanta y dice, José, ven, tengo que hablar contigo de un par de cosas que has dicho en la predicación. Menudo. Bueno, vamos a continuar porque hay mucho, pero Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo número 5, obedecer a vuestros pastores, y eso no significa que el pastor es un dictador para nada, sujetaos a ellos, y dice, esta es la razón, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y está diciendo, pastor, tú tienes que dar cuentas al Señor de tu congregación. Tu congregación te escucha, tu congregación es guiada con la palabra de Dios, tu congregación está recibiendo alimento o están quedándose raquíticos y no están fortaleciéndose. Y eso es importante. Y por eso muchas veces insistimos en la importancia de enseñar la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia, ahí es donde está la congregación, de Esmirna. Esto es sorprendente, pero la palabra Esmirna, o el nombre de Esmirna, aún hoy en día esa ciudad existe. Es la ciudad Izmir, ahora mismo, como se dice en, supongo, turco, Izmir, existe todavía, y la palabra Esmirna viene de la misma palabra que mirra. Es un perfume
que se usaba y bien representa a esta iglesia. Mirra. La mirra son unas semillas que tienen que ser machacadas y exprimidas para sacarle el jugo con el que se hace el perfume. Y esta iglesia, vamos a ver en un momento, que fue machacada, exprimida, y el Señor se agradó de ella, de su fiel testimonio, de su firme testimonio y cómo agradó al Señor. Así que qué bueno es ver, como estaba diciendo, es la actual Izmir, es una de las dos únicas iglesias que no se dice nada negativo de ellas, de estas 7 iglesias, es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Es curioso como hay iglesias que se llaman Filadelfia, pero casi no he visto, yo no conozco ninguna iglesia que se llame Esmirna. Esta es una iglesia sufriente, la iglesia Filadelfia tiene que ver, y ya lo veremos en su tiempo, tiene que ver con la fraternidad entre hermanos. Filadelfo era el hermano de alguien que le concedió ese nombre a esa ciudad. Así que ya lo veremos en su tiempo. Seguimos. Pues ahora mismo es la tercera ciudad más importante de Turquía, Izmir. Muy importante, muy grande, tiene su propio aeropuerto y todo, o sea, una ciudad importante. Y fíjate con lo que sufrió. A veces yo pienso que rehuimos del sufrimiento o nos quejamos cuando pasamos pruebas o dificultades y no entendemos que Dios tiene una razón, un propósito. A Dios no se le escapa nada de nuestra vida, Él es soberano y recuerda que este texto muchas veces lo utilizamos para nuestro propio bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todas las cosas que me gustan, todas las cosas que me van bien, todas las cosas que me hacen feliz. El Señor dice todas las cosas. Y no pone, ¿puede ser una prueba? Sí. Puede ser también prueba, y Dios quiere, en medio de eso, obrar para nosotros, en nuestras vidas. Muy bien, pues en cuanto a esta ciudad, fue fundada por eolios, una antigua tribu griega, en el año 700 a.C., rápidamente, destruida en el siglo VI, reconstruida otra vez en el siglo III a.C. por Lisímaco. O Lisímaco, mejor dicho, Lisímaco. ¿Y Lisímaco quién era? Pues algunos historiadores que les gusta mucho la historia, era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. A que uno de estos le correspondía eso, y él, cuando fue a esa ciudad, la encontró en ruinas y dice, la voy a edificar, y parece que la edificó muy bien, que hizo un buen castillo y todo, hizo un buen grupo de edificios en un monte que se llama el Monte Pago, en griego, y en ese monte, por las condiciones de esa ciudad, que tiene una brisa que es cálida y húmeda, tiene muchos jardines y unos edificios muy imponentes, muy grandes, de hecho que lo llamaban la corona de Esmirna, a ese semicírculo que tenían de edificios en la parte alta de la colina de ese monte. Posiblemente el Señor Jesucristo dijo, pues yo tengo una corona mejor aún para vosotros. Eso está ahora mismo en ruinas y yo tengo algo que es permanente y para siempre. Qué bueno es lo que el Señor tiene para nosotros y Él quiere hacer en nuestras vidas. El Evangelio llegó a Esmirna desde Éfeso principalmente. Y como os dije, uno de los alumnos del apóstol Juan, Policarpo, él fue encargado precisamente de esa ciudad y él estuvo ahí pastoreando esa ciudad durante mucho tiempo. Y Dios obró poderosamente. Esta ciudad había sido edificada posiblemente con mucho capital judío. Los judíos gobernaban, es una ciudad muy comercial y
gobernaban mucho el comercio de lo que pasaba y había en aquella ciudad de Esmirna, y políticamente y militarmente estaba el Imperio Romano allí controlando toda la situación. Así que de alguna manera cuando la Iglesia cristiana se fundó, desagradó a los romanos y a los judíos. Y podríamos ver algunos textos, pero siempre fue así. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, predicaba el Evangelio, puesto que el judío con mayúscula había venido y había proclamado el reino de Dios y había anunciado la salvación para que pudieran entrar en el reino de Dios a través de él mismo, y los judíos lo rechazaban. Cuando ellos lo rechazaban, como no tenían poder militar ni político, acudían a los romanos, le decían a los romanos: esta gente está molestando, esta gente no nos gusta. Entonces los romanos decían: tenéis que decir que César es Señor. Y pues no vamos a decir que César es Señor, porque sabemos perfectamente quién es el Señor. Qué tonto es que no sabes que el único Dios verdadero es Jehová, es el Todopoderoso. Él es el Señor, y Él es el Señor de señores. Pues entonces te corto la cabeza. Y así pasaba constantemente en muchas situaciones en este pueblo. Policarpo en el año 155 fue en una de esas persecuciones. Él fue llevado a la plaza de la ciudad y allí fue quemado vivo. Policarpo entregó su vida al Señor. Es verdad que fue cuando ya era bastante mayor, y cree que tendría unos 80, 85 años, pero ahí lo apresaron y lo quemaron vivo delante de todos. El libro de Hechos nos da muchos textos donde nos dice cómo constantemente los que más instigaban a los romanos y al pueblo a ir en contra de los cristianos eran los judíos. Y así Pablo iba a cualquier ciudad y siempre estaban los judíos ahí, y tenemos muchos versículos. Dice Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, que fue cuando Pablo estaba, y los expulsaron de sus límites. Y esto era estando en Antioquía de Pisidia, que es una ciudad cercana precisamente ahí a donde está Esmirna, donde está cerca de Pérgamo y todas estas ciudades, las 7 ciudades. Bueno, Esmirna era una de las ciudades más bellas de Asia Menor, y por su ubicación estaba realmente muy bien edificada. Y el autor, hemos visto un poco de la ciudad, el autor rápidamente, el autor dice en el versículo 8, el primero y el postrero. Si se puede definir con algo más contundente, pues ahí lo tenemos. El primero y el postrero. Cristo es siempre el primero en ser destinado desde la eternidad a una muerte violenta. ¿Cómo puedo decirlo? Cristo es el primero. Nos dice Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer, y eso es eternidad pasada, hoy, por siempre, eternidad futura. Así que Jesucristo es, y luego Él es el primero en ser destinado desde la eternidad a una una muerte violenta. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no estabas creado tú, pero ni la humanidad. Y Cristo dijo, yo entregaré mi sangre, entregaré mi vida para la salvación de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Y Él es el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Él va a quedar firme, aun cuando todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Dice
el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya lo veremos, pero el séptimo ángel que toca la séptima trompeta, dice la palabra de Dios que cuando él la toque hará que todos los reinos y todas las naciones se sometan al Señor. Apocalipsis 11:15. Cuando ese ángel toca la trompeta, todos los ángeles, todas las naciones y todos los reyes le adorarán y le reconocerán. Bien que dice Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda boca le confiese y toda rodilla se doble delante de él. Gloria a Dios por el poder de nuestro Señor. ¿Por qué el Señor hace este énfasis de sus nombres como autor? Porque lo que viene después va a hacernos enfrentar de diferente manera la prueba. De diferente manera me voy a encontrar en la situación difícil. Si yo llevo al lado de mí a alguien que es todopoderoso, cuando se enfrenten a mí otros poderosos o otros poderes, diré, bueno, si tengo el todopoderoso conmigo, los otros poderes siempre estarán por debajo. No tengo por qué temer. Cuando tengo dificultades, si tengo el Dios de lo imposible a mi lado, Él me puede sacar de las dificultades, aunque sean imposibles. Es el Dios de lo imposible. Y de alguna manera sus nombres siempre es muy importante. Dice, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¡Qué gloria! ¡Qué bendición tan grande! Sí, predicamos a Jesucristo crucificado. Sí, predicamos a Jesucristo que fue muerto. Sí, predicamos a Jesucristo que fue sepultado. Pero ahí no acaba. Ahí no acaba. Porque la cruz está vacía y la tumba está vacía. Y eso nos dice una verdad muy importante en la que podemos descansar y tener plena esperanza. Él resucitó al tercer día. Y hoy está vivo. Y vive para siempre. Así que puedo plenamente confiar en Él. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Y qué es ese evangelio? Que primeramente os enseñaron lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese conforme a las Escrituras es crucialmente importante. Porque nos está diciendo, fue dicho o predicho y cumplido perfectamente. No fue una casualidad que Cristo llegó a la cruz. No fue una casualidad que Cristo fue sepultado. No fue una casualidad que Cristo resucitó al tercer día. Ni fue una obra espontánea que salió en ese momento. No, estaba todo conforme a las Escrituras predicho, profetizado. Y lo cumplió totalmente. Incluso Cristo lo anunció en su propia vida. Yo voy a padecer mucho. De los principales sacerdotes y los fariseos y los levitas y los gentiles me van a crucificar y me van a sepultar. Pero confiad, yo resucitaré al tercer día. Y voy a cumplir la señal de Jonás. Igual que Jonás estuvo en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre es necesario que esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucite al tercer día. Así lo cumplió. Ahora, este que habla con estas características y con este currículum que es inigualable, dice, yo te conozco. Sí, a ti. A ti, hermano, a ti, hermana, yo te conozco, pero no solo físicamente, conozco lo que estás pensando, conozco dónde está tu corazón, conozco realmente que si me alabas de boca, pero tu corazón está lejos, como le dijo en una ocasión al pueblo,
Conozco realmente que te estoy diciendo arrepiéntete y tú estás diciendo a ver si termina y me marcha ya. Que... Yo sé lo que hay en tu mente y en tu corazón. Sé por qué viniste y sé por qué el que no vino se quedó en su casa. Pero yo quiero decirte que te conozca debes de verlo como una bendición. Porque al conocerte sé exactamente qué son tus necesidades, sé exactamente qué son tus problemas, sé correctamente por dónde estás pasando. Y recuerda que soy el Todopoderoso, recuerda que soy el Omnisciente, recuerda que soy el Omnipresente, recuerda que soy el único Dios verdadero. Yo te creé, yo te sostengo vivo y un día tu vida vendrá a darme cuentas a mí. Pues entonces me parece que me conozcas me dice mucho y lo tengo que tener en cuenta en mi vida. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en 3 palabras ha descrito la vida de los creyentes de Esmirna. Porque se encontraban viviendo en una ciudad donde al ser cristianos los judíos nos rechazaban porque yo digo que creo en el judío, porque la salvación viene de los judíos, y ellos dicen que no ha venido el Mesías, y yo digo que sí, que Jesucristo es el Mesías. Y entonces los romanos me obligan a adorar en sus templos paganos, y yo no quiero hacerlo porque hay un solo Dios que no se adora en imagen, y no se adora en templos hechos de manos, sino que Él tiene su templo en nuestros corazones. Y me encuentro que tengo recibiendo bofetadas de los 2 lados. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Pues como las autoridades tenían su poder militar y político y económico, pues se les expropiaba a los cristianos, se les dejaba sin trabajo y muchas veces tenían que mendigar y no tenían ni qué comer. Pero cuando alguien de verdad era molesto, como al apóstol Juan, se le exiliaba o a una cárcel en el mar, en la isla de Pasmos, o se le ejecutaba, como hicieron con Policarpo. En la ciudad de Esmirna hubo 2 grandes persecuciones que ejecutaron a muchos cristianos allí. La primera vez 1.500 cristianos fueron ejecutados y fue cerca de cuando Policarpo estaba, el año 155 hasta el año 250 más o menos. Y ya luego la segunda vez 800 cristianos, según dicen. Así que vemos realmente cómo el Señor tiene que decirle: yo conozco tus obras y tus tribulaciones, tu pobreza. No temas, dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, porque vas a padecer. El cristiano que es fiel muchas veces tiene que padecer. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No, si yo quiero las bendiciones de Dios, pero las pruebas no. No, el Señor dice, si tú tienes un fiel testimonio y le testificas a tu compañero, a tu amiga, a tu amigo, y le testificas a cada uno, cada vez y cada día y en cada momento, verás que pronto vas a saber lo que es persecución. Porque te van a odiar a ti, igual que odian a Cristo. No lo dirán con la boca, pero lo hacen. Tengo un buen amigo que me dice, yo en la clase dije que no estaba de acuerdo con el aborto porque la Escritura dice que matar es pecado y están matando niños. Qué retrasado y qué antiguo que eres. Y lo maltrataban, hablándole mal. Y estamos viviendo en tiempos que cada vez más vemos leyes antibíblicas, antinaturales y leyes anticristianas. Y Cristo está relegado a un lado. Y recuerda, Él es el creador de todo.
Él es el dueño de toda vida. Él está sosteniendo vivo a cada persona. Y no quieren reconocer que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto va a haber un juicio. Así. Y el Señor Jesucristo dice, no temáis, no os preocupéis, porque yo voy a estar con vosotros y os voy a ayudar. Lo prometí en la gran comisión, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 25, versículo 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Si os maltratan a vosotros, no os preocupéis, me están maltratando a mí. Si no, pregúntale al apóstol Pablo. Pablo, ¿tú creías que estabas persiguiendo a los cristianos como Esteban? No, en realidad me estás persiguiendo a mí. Y Pablo se queda, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya lo entiendo. Si maltrato a un cristiano, estoy maltratando el nombre de Cristo, estoy maltratando a Cristo. Y el Señor dice, yo hago mío tu dolor, yo hago mío tu tribulación, yo hago mío tu aflicción, yo hago mía tu prueba. Tranquilo, confía, no temas. Y lo dice bien claro el Señor y lo expresa en unas palabras que nos ayudan. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno es ver las palabras de aprobación. Hay más que podríamos tratar y el tiempo se nos ha ido en cuanto a la sinagoga de Satanás. El Señor Jesucristo, bien claro, dice a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aunque tengan nombre de religiosos, en realidad son personas que odian a Dios, que no quieren seguir los principios y que quieren manipular la palabra de Dios para que haga sus propios fines. Y muchos judíos, tristemente, utilizan así la religión. No queremos obedecer a Dios, solamente queremos cumplir nuestras leyes, que el Señor Jesucristo les acusó. Habéis añadido a la Escritura preceptos y principios para cumplir vuestros propios deseos. Y no queréis mostrar amor ni misericordia, que es lo que yo quiero. Y es lo que Dios tiene de vosotros y quiere hacer en vosotros. Así que, hermano, hermana, papá, mamá, amigo, amiga que estás aquí, si Cristo no está en tu corazón, no eres hijo de Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan, el capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos, dice, a los suyos es todo el mundo, la humanidad, y los suyos no le recibieron, específicamente los judíos, la nación judía no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solo a esos, no te engañes, no a los que van a la iglesia Bautista Manuel, no a los que han leído alguna vez la Biblia, a los que creen y reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios son hijos del enemigo. El que no es conmigo es contra mí, dice la palabra del Señor. Así que asegúrate, como el hermano Fernando nos está enseñando el versículo, asegúrate de entender el versículo de Romanos, capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Tú, tus decisiones, no tienes en cuenta a Dios ni la palabra de Dios? Cuestiónate si eres hijo de Dios. ¿Tu hijo, tu hija, quieres saber si es de Dios o no? ¿Cómo toma sus decisiones? Las basa en sus emociones, sus deseos, su carnalidad, y no le importa, si bien cumplir alguna vez, de ir a algún culto, pero no le importa nada al Señor, no está siendo guiado por el Señor, entonces dobla tus rodillas
Ora y pídele al Señor para que ese familiar tuyo sea tocado por el Espíritu de Dios, para que cuando el Espíritu de Dios mora en su corazón, sea guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, el tiempo se nos va y yo sé que las iglesias, pero qué bonito es ver que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esto, la verdad es que en el original dice, sé fiel aunque tengas que morir. No necesariamente que uno tiene que morir para ser fiel, para que no lo malentienda nadie. Lo que está queriendo decir es, sé fiel aunque tengas que morir. Aunque la prueba sea tan dura, sé fiel. Si no, pregúntaselo al diácono Esteban en Hechos capítulo 7. He sido elegido como diácono, voy a ser fiel, conozco la palabra, voy a predicar el Evangelio si tengo oportunidad. Y dice que lo odiaron, lo despreciaron, lo apedrearon y murió. Mira qué actitud. Padre, perdónalos. Señor, perdónalos porque no les tengas en cuenta este pecado. ¿Son palabras similares a las de su maestro? Por supuesto. Así fue. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, Él vio el cielo abierto y el Hijo del Hombre a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y en el original dice, puesto de pie, dice, el Señor Jesucristo se levantó para recibirlo en el cielo. ¡Qué bendición! Y estos de Esmirna no son como Moisés. Moisés sirvió al Señor, Moisés trabajó para el Señor y ofreció su vida al Señor, pero se quejó más de una vez, de tal manera que el Señor le reprendió y le dijo, no entrarás en el reposo de tu Señor. Cuidado con que tu aflicción, tu prueba, genere queja, genere una actitud de siempre renegar, que siempre me toca a mí, siempre pues lo voy a hacer, pero realmente... Y Dios dice, no, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es que tu corazón está agradecido a Dios. Y esto no es nada, Señor, lo hago para ti. Y cuando tú tienes puestos tus ojos en Cristo, lo haces porque Él te amó primero y te ama más de lo que tú pudieras amarle a Él. Él te sirvió a ti, te sirve a ti más de lo que tú puedas servirle a Él con toda tu vida. Y qué bendición tan buena es hacerlo. Y estos creyentes de Esmirna no vemos ningún reproche del Señor porque parece que agradecieron a Dios estar en medio de la prueba. Y no nos gusta, pero es verdad. Y el Señor dice que tiene una corona muy especial para los que han confiado en Él y creen en Él. Y qué bueno es ver cómo Dios obró en las vidas de ellos. Iría a saltar, simplemente voy a leer un versículo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y la palabra es similar a prueba, también en el original, la palabra en el griego también es prueba, porque cuando haya resistido la prueba, por eso lo dice aquí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué bendición! La corona de vida quiere decir la corona eterna. Es una corona que va a estar por la eternidad. Quizás alguno no va a tener más que una corona de laurel aquí en la tierra, y es lo que hace la comparación el apóstol Pablo. Perecedera, pero no tendrá una corona eterna. Dios nos ayude a entender que estamos sirviéndole a Él y damos gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor Jesucristo no abrió su boca y aun cuando padeció. Nos dice en Isaías 53, 7, la palabra de Dios nos dice, un momentito, creía que lo había, sí, angustiado él y afligió, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
No es esta la actitud normalmente que nos enseña la sociedad, ¿no? Protesta, quéjate, levántate, rebélate y no te sometas nunca al Señor, no estés escuchando la palabra del Señor, no seas humilde como el Señor nos enseña. Nuestra sociedad nos enseña suciedad realmente, en vez de lo que es valores de verdad, que honran y glorifican al Señor. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, así es. Y si solo tienes un nacimiento, tendrás dos muertes. Si tienes dos nacimientos, tendrás una sola muerte. ¿Qué prefieres? Solo un nacimiento, el físico, y tendrás dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual, o tener dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, entregándole tu alma y tu corazón al Señor y dejarle a Él que Él los guíe, y entonces solamente como mucho, y posiblemente si el Señor viene antes, ni una muerte. Y tener solamente una muerte física, pero tener vida eterna para siempre. La muerte eterna es infierno eterno, es castigo eterno. Y si tú has sido librado por la gracia de Dios, seguramente conoces a alguien que necesita ser librado. Sé una iglesia como Esmirna, fiel al Señor, firme delante del Señor, que no tema nada porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que esté confiando en el Señor, confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence? Pues el que guarda la palabra de Dios y deja reinar a Jesucristo en su corazón. Esos son los vencedores. Y entonces la muerte segunda nunca te tocará. Y lo que es mejor, un día escucharás al Señor decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición será aquel día. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo,